Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos amigos de la India, estamos en el curso del mes de julio y retomamos el trabajo que iniciamos en julio del año pasado, el estudio del libro Telepatía y Vehículo Etérico de Alice Bailey del maestro tibetano. Vamos a hacer la sesión número 9. Como recordaréis, se hicieron 4 sesiones en julio del año pasado y 4 más en septiembre. Y si tenéis un poquito de memoria, hubo un pequeño problema y subida solamente hay 7. Hay una sesión, la número 7, que misteriosamente, no entiendo bien por qué, solamente se grabaron 11 minutos, lo demás es ruido infernal. Vamos a continuar con la sesión número 8, Telepatía y Vehículo Etérico, y tenemos este cuadro de Nicolás Roerich, nada menos que el mensaje de Shambhala, y tenemos un monje bonete rojo, y tenemos un arco, y tenemos una flecha, tenemos un arquero. Está tensando el arco hacia abajo, y me imagino que girará sobre su eje, sobre sus plantas, y enfocará la flecha hacia la cima de la montaña. Imaginaos por un momento que uno quiere la iniciación, uno se encuentra ahí arriba en ese risco, donde solamente las cabras montesas van, las cabras montesas Capricornio, y pretende saltar nada menos arriba de todo. ¿Qué tiene que hacer? Volver a bajar, ¿verdad? Porque desde ahí no alcanza. Sin embargo, hay una energía que le acompaña, la energía del arquero, la energía de la flecha, ¿verdad? Esta energía sagitariana por excelencia le quiere llevar en contacto con lo más elevado, que puede ser la iniciación, puede ser el maestro, o básicamente puede ser expresar mejor el alma. ¿Lo vemos así? ¿Continuamos? Esta sesión acabó el curso en septiembre pasado, la número 8, dice así: los discípulos deberán tratar de trabajar de 2 maneras y estudiar y expresar el sistema de establecer relaciones humanas normales y esas relaciones subjetivas supranormales. El tema del libro es Telepatía y Vehículo Etérico. Telepatía y vehículo etérico, el cuerpo de las energías, el mecanismo del alma y la capacidad que tenemos de transmitir pensamientos, formas a través del éter. ¿Queda entendido? Es decir, el éter nos envuelve, no es el aire, es algo más que el aire. No lo vemos, pero está aquí. Por lo tanto, a través de ese campo energético se expresa y se transmite la conciencia. Se trataba, lo digo porque más adelante saldrá, que había que tener un exquisito cuidado con la crítica, más que nada porque trabajar la mente, la telepatía, implica que los dos, el que emite el mensaje y el que lo recibe, deben estar en una actitud neutra. Neutra significa totalmente alerta, no pueden tener la conciencia ocupada, la mente ocupada, con críticas ni con análisis despectivos de los otros miembros del grupo. Ningún tipo de pensamiento, ni positivo ni negativo, ninguno, porque si no los mensajes no llegan. ¿Os acordáis que hablábamos de telepatía de plexo a plexo, de mente a mente y la intuición o de alma a alma? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Bueno, continuamos. Dice, así será posible franquear el periodo de transición. La raza, la humanidad, tardará alrededor de 500 años para llegar a ser normalmente telepática. Y el decir normalmente significa de forma consciente. 500 años, esto fue escrito hace unos 80, 90 años, pues nos planteamos la mitad, un poco ya, la recta final del primer decanato de Saturno, de Acuario. Por lo tanto, cuando Saturno haya aposentado toda su manifestación, el cumplimiento de la ley, surgirá una conciencia nueva, y esto será hacia el año 2500, 2600, por ahí por arriba, para abajo, 100 años más, 100 años menos. Oficialmente para el tibetano es la luna llena de junio de 1945 y empieza a funcionar la era de Acuario, el reloj. Pero también podemos tener en cuenta que el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, también se puede considerar como el cañonazo de salida de la era, porque a partir de ahí todo cambió, ¿sí? Dice, este trabajo de unión tendrá que ser realizado por los discípulos de 3 maneras. Por el esfuerzo para comprender a. el medio de transmisión, b. el método de transmisión, c. el modo de recepción y d. el método de actividad interrelacionada. Probablemente en estos 4 apartados esté resumido todo el contenido del libro. Si lo pudiéramos desarrollar correctamente,
medio de transmisión, que es el éter, ¿no? El método de transmisión, la telepatía, ¿no? Le llamamos genéricamente telepatía, pero en el fondo es la ciencia de invocación, relación, evocación, interrelación, transmisión. Porque luego vamos a ver en una diapositiva más adelante que los maestros no le llaman telepatía. Le llamamos los humanos telepatía. ¿Cómo lo llaman? A ver, si yo soy capaz, tú me envías un pensamiento a mí, yo lo registro, ¿qué significa? Que mi conciencia y la tuya están unidas. Hay conexión. Claro, nosotros dejamos de lado el que es la conciencia grupal, que es la interdependencia, el sistema acuariano, la conciencia acuariana, interdependencia. Yo soy ese, yo soy, ¿no? ¿Recordáis de aquello? El yo soy ese, yo soy ese, yo soy. Entonces, si realmente entendemos cómo funciona el grupo que es la conciencia de la raza humana, porque habla de la raza humana, de la humanidad, evidentemente, mientras no exista dentro de 500 años, teniendo en cuenta que este siglo XXI y del XXII, si podemos cronometrar a partir del siglo XXI, podemos seguir cronometrando de la misma manera, cosa que dudo bastante porque la ciencia tiene bastante poder y periódicamente quiere revisar absolutamente todo. Y probablemente seamos la última generación o casi la última que va a cronometrar el tiempo basándonos en el nacimiento de un avatar. ¿No sería más interesante considerar el nacimiento de Internet, por ejemplo? O un descubrimiento a nivel de física cuántica o algo que dijera, hasta aquí llegó una civilización y a partir de aquí empezó otra. ¿Me explico? A ver, recordad que estamos en el mes de julio. Se llama Julio porque hubo un emperador romano que dijo, cuando yo nací, 30 días para mí, 31 para mí. Vino otro detrás que se puso Augusto, a partir de ahí todos son Augustos, de hecho el presidente del gobierno o el rey se puede llamar Augusto también, porque bueno, se supone que está la gracia de Dios, que solo utilizó el rey Sol, Luis XIV, y aquí el que tuvimos durante tantos años también era por la gracia de Dios, y nosotros estamos hoy en esta clase aquí por la gracia de Dios también, ¿verdad? Vamos a ser menos, ¿no? Nos falta el mantón de Arminio, pero con el calor que hace no merece la pena el mantón de Arminio, se dice, porque no tenemos armiños, ¿no? Modo de recepción y el método de actividad interrelacionada. Modo de recepción. Si no estamos focalizados en lo más sublime que va a ser la mente, el tipo de telepatía que puede llegarnos está coloreada por el mundo del deseo. Y dentro de la mente tiene que ser una mente alejada de la posesión, de lo que es pesar, medir, dividir, una mente concreta, de una mente abstracta. Por lo tanto, estamos hablando de algo parecido a la intuición. Necesitamos los chakras superiores y el corazón, el chakra cardíaco, funcionando para que esa telepatía pueda ser, o esa intercomunicación, esas conexiones, se puedan establecer. Se puede realizar un símil con de la telepatía, los métodos, con lo que estamos viendo de las comunicaciones inalámbricas. El 1G, el 2G, el 3G, el 4G y ahora estamos en el 5G. Ojo porque el 5 tiene que ver con la jerarquía, el quinto rayo, Venus, la perfección de un arquetipo, tiene que ver con muchísimas cosas. Y el trabajo número 5 de Hércules, probablemente para lo que a nosotros nos interesa en el área de Acuario, el más importante, la afirmación. Estamos en Cáncer, conciencia de masa. Dentro de unas semanas entraremos bajo la impronta del signo de Leo. Es la afirmación. Y afirmarnos como almas dentro de la forma es una de las lecciones que debemos aprender. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Qué es el método de actividad interrelacionada? A ver, aquí tenemos una imagen del Buda bendiciéndonos. No tenemos ninguna, aunque tuvimos una vez una de un nazareno, un Cristo Redentor, bendiciendo como el del Tibidabo. Estaba por allí pequeñita, pero vean, ya no está. Entonces, una cosa, estos dos grandes avatares que nos enseñaron. Uno a ser inofensivos, es decir, uno nos habló de piensa en el otro, integra al otro, vuélvete inofensivo y ya verás como eso que llamamos amor, que no tiene otro nombre, porque no se le puso ese nombre porque otro no había mejor, empieza a activar. Y el primero nos habló de que podíamos alcanzar la edad, la estatura del Padre
a través de la comprensión de lo que nos pasaba, utilizando una técnica muy curiosa, conociendo aquello que hacíamos, sobre todo la razón de por qué lo hacíamos. Vino para ayudar al pueblo atlante, a lo más elevado del pueblo atlante, y lo consiguió. Enseñó en el fondo ¿a qué? A que aprendiéramos a utilizar la mente. Han pasado 2500 años y realmente pensamos en lo que es verdadero o pensamos en cosas que de verdaderas no tienen absolutamente nada. Seguimos sufriendo porque nos agarramos a cosas que no tienen sentido. Hay gente que sufre una barbaridad porque no se puede comprar una casa que tenga jardín, que tenga piscina, cuando tiene un trabajo que le pagan lo que le pagan. Eso es perder el tiempo, ¿o no? Así está, sí. Porque sus discípulos le atribuían una frase muy interesante. A Buda, si las cosas tienen solución, no te preocupes, pero si no la tienen, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué? ¿Para qué gastamos la energía? Bueno, nos gusta trabajar así, generar karma. Además es una rueda de samsara que nos va a la marcha, nos va el mecanismo de que nos echen fuera y luego nos atraigan. El movimiento centrífugo y el centrípeto. El centrífugo me echa fuera, pero hay una atracción tan grande hacia lo del centro que vuelvo. Pero como no estoy en equilibrio, estoy sufriendo. Imaginaos por un momento en el tambor de una lavadora estar en el centro sin alterarnos, ¿eh? ¿A que no? Pues eso es el cuarto rayo. No pintar la casa de colores. ¿Me explico? Vivir los conflictos, las dos fuerzas, la que me echa fuera y la que me atrae. Y en el fondo, ¿esto qué es? Desapego, buscar al otro, el amor. Si todo manifestamos esas cualidades, esas energías ya no actúan de la misma manera. ¿Seguimos? Venga. Dice, por el cultivo de las reacciones sensibles entre sí y con otros entes humanos, entre quienes el destino ha colocado a los discípulos, lo cual involucra a reacción física sensitiva vía los centros, a las fuerzas que emanan de los centros de aquellos con quienes los discípulos están asociados. Se ha de desarrollar especialmente la sensibilidad del centro Agna. Bien, esto es lo más importante tal vez de la lección de hoy, ¿eh? ¿Hasta qué punto somos sensibles nosotros, los que estamos aquí hoy, a las emanaciones que salen por los chakras de los compañeros, compañeras que tenemos a nuestro lado? Yo no digo que en este momento seamos plenamente sensibles, pero en algún momento de estos cursos seguramente que nos hemos dado cuenta que en cierto momento hemos tenido o un estado de desánimo muy grande o un estado de quietud muy grande. Eso quiere decir que estamos nosotros conectados o que tal vez la gente que está a nuestro alrededor nos influye en un sentido o en otro. Lo último, sí que lo hemos sentido. Pero más que influir es que lo notas. Lo notas. Más que influir, pero tampoco sería bueno. Bueno, depende de lo que se quiera. Si por influir entendemos que se quiere explicar que va a cambiar mi comportamiento, mi conducta, no, porque entonces sería lo mismo que decir que yo no tengo carácter, no tengo nada, ¿no? Ahora que sí que los estados anímicos se alteran, no tanto porque uno tenga sus malos rollos, que en el fondo los tiene, pero puede ser que un día no lo tenga, esté tranquilo, y se junta con alguien, porque claro, hay un feeling, ya sabéis que lo similar se atrae, no sé, la manía que tenemos de ir siempre al pozo, ¿por qué? Pero no al pozo del agua cristalina, no, al pozo donde está la porquería, al pozo ciego. No sé por qué nos llama tanto la atención eso. Nos llama porque, mira, nos sentimos identificados con esas emociones, con esa concentración de oscuridad. Nos llama la atención, porque parece ser, esto lo hemos experimentado todos, ¿no?, de pequeños, cuando se nos decía esto no lo hagas, aquello no lo hagas, pues bueno, al primer descuido de nuestros padres, ¿qué hacíamos? Hacerlo. Bueno, trabajamos a mejor la conciencia leonina, capricorniana, nos queríamos desafiar, o en el fondo queríamos ver si que realmente eso oscuro era tan negativo como decían. Y de hecho más de alguno se ahogó tirándose a un río, metiéndose en un pozo, porque además ya sabéis que los pozos, si eres un niño, según como los mires, yo no sé vos, aquí porque no hay pozos, pero y ahora ya los pozos prácticamente en los pueblos están todos tapados. Hay una tapadera y si se tiene que utilizar el agua hay una bomba. Pero yo me acuerdo cuando era pequeño que eso no era así, y además el brocal estaba puesto y a lo mejor había una parte cortada con unas barras de hierro para sacar el agua. Poleas había pocas en aquel donde yo nací, porque es más fácil sacar el agua así,
Pero a mí me acuerdo muy bien que me decían, no te acerques, no te acerques. Me quisieron meter miedo con que había una entidad dentro que me iba a comer, y al final la entidad la vi, subió, y es una cosa que quedó aparcada en la memoria hasta que muchísimos años después, en una película en la tele de dibujos animados, lo vi cuando, mira. No consiguieron engañarme, no, pero sí que existe, esas entidades existen, claro. Entonces, ¿por qué no te acerques? Y es verdad que como hubo una guerra civil y todo, a mucha gente se la tiró dentro, ¿sabéis eso? Y están los huesos todavía ahí dentro. Claro, si tú eres un poco sensible, tampoco se hizo un rastreo, porque bueno, sabéis que ha sido preferible para mucha gente tirar tierra encima que no profundizar en el tema, pues eso queda ahí. Y si eres un poquito sensible, yo me acuerdo, tuve la suerte de tener una compañera que también veía cosas de pequeño, por lo tanto aquello fue algo muy importante. No he sabido más que ha sido de ella, pero sí que fue muy curioso que todo eso se borró, y muchos años después apareció todo. Es decir, que la carpeta estaba guardada. Pasa que yo no la podía ver porque yo estaba estudiando, era otra cosa, ¿no? Continúo, hay que tener una sensibilidad extrema. Y la gente con la cual estamos asociados, ya sabéis que se habla genéricamente, es que es el rayo del alma, es el rayo de la personalidad, sí. Todo eso es muy abstracto, pero lo concreto es la comunicación que se establece vía chakras, vía centros. Es mejor hablar de antenas, de centros, porque la palabra chakra en el fondo significa rueda, y no es occidental, es una palabra, es como la palabra karma, es una palabra oriental, y hay que utilizar la propia terminología occidental. Es un vórtice energético, un punto de, podemos decir, de luz, pero hay que decir que los chakras, para que sean verdaderos puntos de luz, primeramente debemos reconocer que son puntos de fricción, donde convergen energías que por la actitud nuestra, no correcta, vamos a hablar correcta, no decimos más, hace que la energía no vaya en la línea correcta, en la línea adecuada, armoniosa, para que ese chakra, esa rueda, gire de la forma correcta. No olvidemos que estos son estaciones, como bombas reguladoras de una transmisión de un fluido. Si una de las bombas no sigue el criterio general, ¿qué puede haber en la tubería? Una congestión, ¿no? O una falta de presión o un exceso de presión, ¿verdad? Pues esto es lo que nos pasa a nivel humano en nuestro propio organigrama energético. Este caduceo que tenemos, esta vara, a fin de cuentas, habéis visto el obispo, ¿no? Además, la mitra, iniciación, la cuarta iniciación y el báculo. ¿Qué creéis que es el báculo? La columna vertebral. Es un iniciado, tiene poder. ¿Y dónde lo tiene clavado? En el suelo, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué tiene arriba el báculo? Bien, ¿y por qué esto? ¿Por qué? ¿Equivale a alguna glándula de arriba? Es como una especie de espiral, ¿no? ¿Una media espiral? Las serpientes. Bueno, ¿os acordáis del Antiguo Testamento? Como Moisés y los sacerdotes le convirtieron la vara en serpientes, pues es el Kundalini, el poder de Kundalini, la energía, el control de la energía ígnea. ¿Sí? ¿Queda bonito? Sigo. Sensibilidad a los sentimientos y a las reacciones emotivas de quienes lo rodean, lo cual se logra por el desarrollo de la compasión y la simpatía, que unido al desapego nos capacitará para obrar correctamente. ¿Cómo vamos de esto? De sensibilidad para entender a los demás, los problemas que tienen, las dificultades que atraviesan, los conflictos en los cuales se desenvuelven habitualmente, aunque no hablen de sí mismos para nada. No hay que ser psicólogo ni adivino, pero solamente yo os digo siempre lo mismo. Sentaos en una estación de metro y mirad atentamente sin formar imágenes. Y si no, como hace muchísima gente, iros a una terraza, os tomáis un café y sin decir ni pío, estáis atentos. Y vais a ver lo que hay detrás de los estados de ánimos de la persona que está al lado con el móvil, de cómo habla, cómo se altera o cómo quiere fingir una estabilidad que no tiene. Vais a ver toda una panorámica de la vida en 100 metros que os va a indicar el estado dinámico de los demás. ¿Y sabéis qué? El vuestro. Y esto es lo más importante, porque no puede haber verdadera telepatía si uno realmente no se conoce a sí mismo. ¿Cómo sabes el tuyo? ¿Que cómo sabes te conoces tú mismo? Eres capaz de estar en silencio, de verdad, no forzado. Si eres capaz de estar en silencio, te estás conociendo, sin planteártelo. A mí
Sí, personalizo. Si eres capaz de estar en silencio de forma espontánea, no pasiva, no forzada, silencio activo, quiere decir que te vas conociendo. Que la relación alma-personalidad o conciencia de luz, conciencia de forma, se va estabilizando la relación. Hay un equilibrio. No al 100%, pero hay equilibrio. Si tengo que hacer un esfuerzo para estar en silencio, ¿qué problema hay? Que el mundo de la forma me ha atrapado, no el mundo del alma. El mundo del alma no genera ruido. Genera ruido el mundo de la forma, de la personalidad. ¿Por qué? Pues porque es una casa de locos, somos 3 en la misma casa. Claro, ¿el dueño cuál es? El dueño vive en la planta de arriba, que es verdaderamente el yo. Yo vivo en la planta de arriba, pero resulta que estos viven en la planta de abajo. Y en la habitación no están contentos nunca, cada uno va a lo suyo. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Cómo vamos a tener buenas emociones, buena sensibilidad, captación de los sentimientos, si el físico etérico... Pero, es para entenderlo. Si tú estás sentado en la terraza y estás escuchando a la persona, te estás dando cuenta de las energías que están con esta persona. Tú has de estar en silencio. Por eso te he dicho que si estás en silencio de manera espontánea, tú no participas en la conversación, pero te das cuenta detrás del tono, del timbre de la voz, de lo que tú percibes, el estado anímico de esa persona y de la otra que está a la otra parte del teléfono, que puede estar en cualquier parte del mundo hoy en día. ¿Y de mí? ¿Cómo me relaciono? Porque ese problema, lo que tú estés percibiendo en ese momento, tiene que ver contigo, ¿o no? Que no es ningún accidente, que todo obedece a algo. Vibra de la paz. Claro, las energías se atraen, ¿no? ¿Por qué? Por similitud de vibración. Funcionamos así. Lo que nos llama la atención, nos llama la atención. No sabemos por qué, pero es así. Esto es el ejemplo de siempre. Llegas a una ciudad, uno va a un museo, otro va a una biblioteca y otro se mete en aquella casa. Pero caramba, mira que era grande la ciudad. No, pues acaban yendo allí. ¿Y por qué será? Bueno, pues porque hay una energía invisible, pero tú sin darte cuenta lo captas esa onda vibracional y vas a parar al sitio. Que si un casino, que si un burdel, que si una casa de apuestas, lo que sea, no importa. Pero acabas yendo a aquello donde tu conciencia en ese momento desea ir. Y sin preguntar, eso sí que es importante, ¿eh? ¿Veis cómo funciona la telepatía para lo que nos interesa? Pues debería de funcionar para lo que no nos gusta tanto, para lo que deberíamos realmente trabajar, la conciencia superior. ¿Lo vemos? Un imán. Es un imán, exactamente. Es un imán. A ver, esto es como el que quiere hacer una dieta de adelgazamiento. Sí, porque... Sí, entra en una tienda, mira por dónde se van los ojos... a la mortadela, al chorizo, al tocino, todo lo que tiene más grasa, lo que le han dicho ni set prohibido. Caramba, ¿y por qué se te van los ojos ahí? Y además llega a ser la cosa tan curiosa que uno se engaña, acaba comprando eso. No estabas de dieta, no, si no es para mí, es que el soviado era el perro. No es broma, no es broma, que tela. Entonces, a ver, ¿y esto por qué lo hago? Porque estos 3 de la planta baja, la personalidad, no están atentos. Como no están atentos, la comunicación del alma, ¿qué hace? Toca el primero, si es que lo toca. Al segundo va así, al tercero así. Tiene que ir en línea recta para que la energía, ¿qué? No se distorsione y llegue en línea recta. De hecho, la intuición es línea recta. ¿Por qué no se dice en la meditación que debemos estar la columna completamente vertical, ángulo recto con el tema, con las piernas, con la cadera, sentados? Porque esa capacidad hace que haya un mínimo consumo de energía y la respuesta sea inmediata. Pero si estamos tumbados en la cama y de cualquier manera, ¿cómo va a ir la energía? ¿Lo vemos? ¿Sí? Sensibilidad a los sentimientos de otros por la relación mental establecidos con ellos en el plano de la mente. Una cosa es lo que entendemos habitualmente en el plano físico, otra cosa es la cuestión emocional. Y la más peligrosa es cuando llegamos a ser mentales. ¿Sabéis que podemos boicotear a la gente, anularla por completo, según cómo utilicemos nuestra energía mental? ¿Cómo trabajan los magos negros? ¿Qué creéis? ¿Que trabajan con la emoción? Con la emoción nos esclavizan, así de claro. Yo siempre os he dicho aquí más de una vez que hubo un compañero que preguntó que son conciencias arianas, carentes de amor,
pero que tienen un control emocional increíble, tienen una segunda enunciación. Claro. Y focalizando un pensamiento en un grupo grande, le crean 1001 problemas. ¿Cómo creéis que nos metieron en este lío de las hipotecas que empezó en Estados Unidos? Caramba, hay montones de películas. Además, una de las últimas que yo he visto, maravillosa, donde se veía el papel del mago negro cómo trabaja, si a fin de cuentas nosotros ¿qué hemos hecho? Vender una cosa que ellos han comprado y se han engañado ellos, ¿no? Es que es así, a la conciencia de masa, claro. Por eso el mundo emocional, pero cuando uno es mental, cuidado porque esos son muy mentales, son fríos, más no tienen sangre, no tienen conciencia, ¿verdad que no? Además, fijaos el por qué van de negro, ¿eh? ¿Qué hace el negro, el color negro? Estiliza el cuerpo, la figura, repele la luz o la absorbe. ¿Qué hace? Absorbe. La absorbe, ¿no? ¿Por qué? Porque no son cuerpos de luz, son cuerpos oscuros. Es curioso esto, todos de negro, ¿eh? Detrás del negro se esconde. Seguimos. Ojo lo que pensamos de los demás si queremos hacer meditación grupal, trabajar el tema de telepatía y el vehículo etérico, porque al final, por mucho que deseemos escondernos, se nos va a ver, ¿eh? Se nos va a ver a todos, ¿eh? La intención que tenemos. Me imagino que hemos llegado a una etapa en la que a la gente la captamos con la mirada, solamente estando en silencio y no siguiendo al 100% todo lo que nos dicen. Estando atentos, pero sin analizar el mensaje. Si analizamos el mensaje, ¿creéis que estamos estando atentos? Porque el trabajo de Vicente y del tibetano en la enseñanza esotérica va en la línea de que la atención es la ausencia de análisis. Y lo que nos han enseñado en la escuela es a analizarlo todo. Claro, si yo estoy analizando el mensaje de un político, de un economista o de quien sea, yo me pierdo la oportunidad de que como conciencia abstraerme, ir a la mente abstracta y desde allí las cosas se ven de otra manera. Si ha estado hablando 1 hora, igual me he quedado con 5 palabras del mensaje. Si hay una duda, seguramente que si es una conferencia estará escrita, ¿no? O se habrá hecho un vídeo, lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué esta obsesión de controlarlo? Por el miedo a perder ¿qué? Información, conciencia, pero si no tenemos, la conciencia la tendrá el que ha dado la conferencia. Pero el que solamente va a escuchar y realmente después no reflexiona sobre 3 o 4 palabras que haya dicho, ¿qué reflexión, qué beneficio obtiene? Ocupar su tiempo en algo que socialmente puede estar bien considerado, ¿no? Claro, soltar la vergüenza luego. Sí, porque lo peor es cuando uno de un libro de 1000 páginas se ha aprendido 15 líneas más o menos y está toda la vida machacando sobre eso. ¿Qué creéis que ha pasado con los evangelios? Porque yo la palabra, la expresión ama a tu prójimo como a ti mismo la escucho desde que tengo uso de razón. Y aquellos señores y señoras que la decían, no soy quien para juzgar, pero sí, bueno, me arriesgo, me parece que no lo entendieron nunca. Lo digo así. ¿Por qué? Porque la forma mental concreta que llevaban fuera para que se distinguieran que eran religiosos indicaba perfectamente que eso que trataban de defender y desarrollar no lo tenían. No digo más. ¿Verdad? Es como el que habla de democracia y tú le ves las intenciones y dices, sí, sí. Como Hitler y el otro y el otro y el otro. ¿Verdad que sí? ¿Seguimos? ¿Seguimos para adelante? Dice, esto ha de realizarse en forma grupal e individual. Las actividades ya mencionadas deben constituir una actividad grupal. Actividades mencionadas debe ser un trabajo de grupo. Por lo tanto, nos dice clarísimamente que la telepatía debe desarrollarse en grupo. A ver, yo no puedo decir que sea telépata cuando no hemos interactuado de forma consciente nosotros, ¿verdad? Si no lo hacemos, ¿dónde está la telepatía? Es una información, no es conocimiento, ¿eh? Es una simple información. Y ya sabéis que de información tenemos más de la que podemos digerir. Además, es que no digerirla, es que no nos la podemos comer. Hay tanto hoy en día en un teléfono móvil, tantos gigas y gigas y gigas, y los últimos modelos vienen con tarjetas de 2 terabytes. Imaginaos la cantidad de libros que pueden venir ahí, o de tratados. Pero si no los vamos a poder desarrollar, si eso va a destruir las máquinas. Y básicamente, ¿por qué? Porque hemos hecho eso, ¿para qué? A ver, venga, aplicad la telepatía, la intuición, a ver si entre todos
Yo voy a intentaros lanzaros un pensamiento. ¿Empezamos? Pues para acumular información, pero no asimilar, ¿Vos, Valentina? Pues más o menos así, y distraerte de las cosas importantes. ¿Vos? Yo creo que para desinformarnos. ¿Vos? Para desinformarnos, para ¿Vos? obnubilarnos. Yo creo que para distraernos también. de otras ¿Vos, cosas. Santi? La radio. La radio. Con diferente nombre todos habéis dicho lo mismo. Para no escuchar el miedo. Exactamente, para no escucharte la voz del alma, pongo la radio todo el día cuanto más alta. Y además es curioso, cuando uno tiene un problema, yo lo comprobé con un compañero de trabajo, la radio la ponía altísima. Seguramente que había una voz dentro que le decía no y la luz y la radio altísima. Y he llegado a la conclusión que estos que van con la música de madrugada socializando su problema por toda la barriada, y música a veces en verano, tienen un problema y no saben cómo decirlo, y en lugar de darse cuenta que el problema es suyo y que no es único, que los demás también lo tienen, pone la radio a toda pastilla, va con el coche por las calles y va diciendo a todo el mundo, tengo un problema, pero os estoy fastidiando, ¿no? En realidad eso se hace para tomarnos el pelo, para apartarnos de la luz. Y la luz no es tener un exceso de información, es tener la justa, aquella que realmente podemos digerir. Mirad, con una frase del cristianismo, con una sola, ama a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo, como a ti mismo, no como a ti mismo. Todo aquello que haces para ti positivo, hazlo para los demás. Eso sería ya el embrión de Acuario. Sí, hay que ponerlo en práctica, pero eso no lo hemos hecho, Por eso lo repetimos tanto y tenemos la costumbre del día sagrado de los cristianos ir al templo y repetirlo, darnos la mano, la paz. Pero digo eso, como puedo decir, los viernes o los sábados a las otras religiones, o el día que toque, es lo mismo. ¿Lo vemos o no lo vemos? El grupo, no es lo mismo el grupo que el rebaño, porque el rebaño hay una connotación peyorativa. El pastor. Lo que estabas diciendo es lo que quieren. Claro. Quieren tener el poder hacia todos nosotros. De hecho, el arquetipo cristiano es el pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Vale. Me lleva por verdes praderas, me da a beber agua fresca, me da de comer hierba, no sé cuántas historias. Vale, perfecto, muy bien, sí. Pero ¿de qué hablamos? ¿La conciencia está situada en el chakra coronario? Porque si es así, bienvenido el día que llegó ese pastor. Porque si yo respondo desde el centro coronario, yo soy un alma plenamente manifestada en la forma. Por lo tanto, el pastor me va a conducir ¿a dónde? A la liberación. Pero básicamente lo que yo he hecho es convertirme en el pastor de mí mismo. En lugar de convertirnos en pastores de los demás, el primer trabajo es con la personalidad. De que os decía antes que los que están en la planta baja va cada uno a su bola. Planta baja, primera planta y segunda planta, ¿no? Son 3, ¿no? Claro, evidentemente cada uno vive ¿dónde? El que está en el cuerpo físico a nivel de calle, ¿no? El otro un poquito más y el otro que está por encima vigilando, el mental. Pero uno duerme, el otro se distrae y el otro no se mueve. El de arriba, ¿qué va a hacer? ¿A quién invoca? Lo mismo, alma, mente y cerebro. El cerebro ese día no se despertó. La mente de vacaciones. ¿Y el alma qué? A ver, ¿cuál es el mito de la doncella en la torre, ahí dando gritos que no lo escuchaba nadie? El alma prisionera de la forma. Y aparece un día el príncipe azul, una mente, ¡ay, mira! La rescató. ¿Se enamoró de qué? Del alma. ¿Lo vemos así? ¿Os gustan los mitos de castillos, ¿Os recuerdan alguna cosa especial los castillos? ¿Os da el malfario algunos castillos? ¿Si habéis visitado alguno? ¿No? ¿No? Un mal rollo, ¿no? Sobre todo los sótanos. Los sótanos. Bueno, porque hemos pasado, la Inquisición nos pasó por la piedra, hijo. No, la energía por dentro suele ser muy especial, negativa, para mí negativa. Dice, de estas 3 maneras, el vehículo de la personalidad puede ser condicionado de forma tal que llegue a convertirse en un mecanismo receptor sensible. Sin embargo, cuando se alcanza la conciencia del alma o está en proceso de desarrollo, entonces este triple instrumento, la personalidad, cuya inclusividad es absoluta y se haya unificado con el alma, es sustituido
por la receptividad intuitiva del alma de todas las formas. El alma, el anima mundi, ¿no? El alma de todas las cosas, ¿verdad? El anima mundi. Eso es un grado de ¿qué? De interacción con el medio muy considerable. Que eso en el fondo se puede explicar como contacto con los devas, el Devi Yoga famoso de Vicente. Pero claro, hay que conocerse, hay que irradiar, hay que comprender e integrar la situación energética de los demás, interactuar con la de uno y de ahí sacar una conclusión. Y allá donde se vaya hay que repetir el ejercicio. Uno solamente puede ser telépata, ¿con qué? ¿Con la humanidad en concreto? Tú puedes emitir una onda, una señal en un punto, pero si no hay un receptor en una parte que la capte, ¿a dónde va? A ninguna parte. Se pierde, no tiene ningún... Exacto, pero no te hace nada. Dime. No, que se pierde. Se pierde y además genera una fricción en los éteres que no tiene una actividad después, no genera una actividad concreta, porque lo que se lanza tiene que tener una repercusión. El maestro, cuando nos habla en los planos internos, cuando estamos fuera del cuerpo, si ya tenemos algún día la oportunidad de recordar algo, igual lo descubrimos luego como que alguien en un examen nos estaban examinando. Y en el fondo era el maestro, lo que pasa que nosotros la idea que tenemos del maestro es la del maestro en el plano físico que hemos conocido. Ese que nos enseña matemáticas, pintura, lo que fuera, ¿no? Literatura, lo que sea, manualidades, pero no sabemos, no caemos en cuenta que es el otro. Pero como el otro todavía, por mucho que pretendamos, no nos lo acabamos de creer, porque no interactuamos de manera correcta y la personalidad no está integrada todavía, evidentemente estamos muy lejos realmente para decir, no, es el maestro. ¿Cómo vamos a poder decir que es el maestro si la personalidad no está integrada? Si no hay un vínculo totalmente correcto con el alma. No percibimos el anima mundi, el alma de todo. Todo tiene una conciencia, todo. Las piedras, por eso os decía antes, en el metro, que están metros por debajo de tierra, que prácticamente son planos del astral, son aspectos del astral, ahí con un poquito de silencio vais a ver cosas. ¿Vais a percibir o no? Yo os invito a que lo hagáis, ¿eh? Ahora no os vayáis de forma obsesiva allí, porque a ver, no juzguéis a nadie, pero ya veréis qué cosas se ven, ¿eh? ¿En serio? Y os vais a dar cuenta que vuestros problemas y el conflicto que tenemos cada uno de nosotros en esta encarnación es el mismo que el que tienen todos los que están pasando por delante. ¿En serio? Además, ¿no es una metáfora de la vida el metro? Me subo a una estación y me bajo en otra. ¿Sí o no? Yo os lo digo para que reflexionéis. Reflexionad porque esto indica nuestro nivel de conciencia, el grado de aceptación de esta multiplicidad. Cuando se alcanza la conciencia del alma o se está en proceso de desarrollarlo, entonces este triple instrumento, cuya inclusividad es absoluta y se haya unificado con el alma, es sustituido por la receptividad intuitiva del alma de todas las formas. Al final es la intuición, transmisión directa, pero si todavía vamos cada uno por un lado, no podemos tener intuición, transmisión directa. Todavía no. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Los discípulos que trabajan en este campo con los sustentadores de la simiente de la futura civilización intuitiva, que llegará a su pleno apogeo en la era acuariana. Bueno, habrá que esperar a la entrada de Capricornio, ¿no? Casi. Plenamente intuitivo, o sea que dentro, pues, una cosa, ¿eh? ¿Qué pasará si nos convertimos, una parte de la humanidad se convierte en plenamente intuitiva? ¿Qué pasará? Hay una cosa que tiene que pasar necesariamente. Ojo, porque la ley de economía nos rige a todos, ¿eh? Al logos al primero. ¿Qué pasará? Vamos a ver. Los intuitivos se comunicarán entre ellos, ¿no? Entonces, si se comunican entre ellos, os digo una cosita. Mirad, un ejemplo. Imaginaos que empiezan a nacer niños que por arte de birliberloque, pues van levitando al colegio. Y cada vez nacen más. Si pueden levitar, ¿para qué quieren unos pies? Los pies no tendrán la misma composición,
Pues si nos volvemos intuitivos, ¿qué pasará? El laringe funcionará, pero no transmitirá a este chakra para que module ¿qué? El aire en determinadas frecuencias, ¿verdad que sí? Ya sabéis que si no hay aire, no hay sonido, ¿no? Me imagino que lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que como sin aire no podemos estar, porque es un pensamiento divino, podemos estar sin beber agua, pero sin respirar, como que no. ¿Verdad, Santi? Dieta de respiración no has hecho nunca, ¿no? No. Dejas de respirar unos días. No. Bueno, tal vez Acuario venga precedido para llegar a esa civilización intuitiva dentro de 500 años. De todas formas, el 500 es 100 veces, que es 10 veces 10, el 5, los 5 aspectos, que es el alma, la personalidad, los vehículos de la personalidad. Ahora sí, es Urano. Urano, como ese gran señor del karma, nos está machacando. Son 4. Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Son los planetas transpersonales, esos que duran años y años y años. Claro, quieras o no quieras, el hecho de nacer, que cada 7 años te vaya pasando, por ejemplo, 84 años de la rueda desde Urano, o por ejemplo, los 28 de Saturno, ¿no? A los 28 años te pueden pasar cosas, a los 56 pues seguro que sí, porque mirad, esta compañera que se fue, 56. Bueno, es lo que hay. Y si no te pasa a los 56, pues te puede pasar a los 84, ¿no? Son aproximadamente, que sería la siguiente, la tercera rueda, la tercera pasada, bueno, pues que te venga algo, que te vayas. A ver, clarísimo. Pero sí, astrológicamente parece ser que la carta que tenemos, si se mirara con un sentido esotérico profundo y con intuición, se sabría el momento en que te vas. Sí. Y también los detalles de la anterior vida, detalles genéricos. Lo que pasa que ese conocimiento, pero eso lo puede hacer un astrólogo que lo haya comprobado consigo mismo, que sepa, pero claro, no todo el mundo puede profundizar en eso. No, es que eso es un tema de meterse en un ambiente y en el karma de los demás en cierta medida también. O sea que si viene la intuición, el habla se tendrá. A ver, si yo te digo ahora mismo, mentalmente, Elena, hazme una foto que me voy a ponerme allí, tú me la haces y lo vamos haciendo, y nace una generación y otra, ya no hablan apenas, porque no lo necesitan. No es que se nos corte el habla de golpe, no, es que ya no lo utilizamos. Esto es como, por ejemplo, imaginaos que en casa tuviéramos aquel trasto de baquelita negro, o los que yo vi de pequeño, que eran gordísimos, que tenían una manivela en las centralitas aquellas antiguas de madera. ¿Os acordáis de aquello? Cuando se pedía una conferencia que lo cargaban. ¿Y esto qué era? Pues imaginaos que tuviéramos eso en casa y un teléfono móvil. ¿Y eso para qué? O el tantán. Imaginaos el tantán o señales de humo con un teléfono. Pero a ver, ¿esto para qué? Como actividad cultural, bueno, pero comunicación no. Pues una generación, otra generación, hasta que al final encarnan niños que ya no tienen capacidad de hablar. ¿Por qué? Transmisión de pensamiento. Y después toman el sol y ya no necesitan comer. Es que será así, sí, será así. Levitarán, porque Acuario lo permitirá, Urano lo permitirá, pero claro, para levitar hay que tener una polaridad que se sustraiga la atracción, la fuerza atractiva de la Tierra, el karma de la Tierra. Es que es este es el proceso, pero hasta que nazcan estas criaturas, pues lo que os contaba antes, en lugar de ir caminando, irá volando. Anda, que si nosotros pudiéramos levitar, íbamos a ir andando a casa o coger el metro, que no, de ninguna manera. Vamos, ¿a que sí? Pues es lo mismo, a medida que se va avanzando, se va perdiendo lo más denso. A ver, ¿sabéis lo que es la muela del juicio, no? La muela del juicio, eso que nos sale al final, cuando ya hemos pasado la pubertad, estamos ya entrando en una edad adulta, y resulta que es el remanente de cuando comíamos aquellas piezas ahí salvajes, teníamos unas mandíbulas grandes,
porque teníamos que devorar mucho, ¿no? Teníamos un estómago en aquella época que tenía muchísimo ácido clorhídrico para poder digerir las cosas. No éramos mentales, éramos instintivos y comíamos como animales, es decir, sin masticar. Por lo tanto, esos ácidos poco a poco se han ido retirando, quedan los suficientes. Y lo que te recomienda siempre el médico, y en todas las tradiciones, sobre todo las orientales, que lo mastiques todo muchísimo, muchas veces. ¿Por qué? Porque de esta forma tu metabolismo no trabaja apenas, asimila completamente. Y aparte, que el hecho de masticar de manera consciente es una meditación. Lo que pasa que, ¿cómo meditas? Masticando. ¿Me entendéis? Pues imaginar por un momento que esto se va incrementando. Pues llega un momento que al final esa muela queda como un remanente de lo que fue, ¿no? Pues igual, imaginaos que en un momento dado empiezan a nacer niños que pierden un dedo, ya no nacen con él. Y otro, será una planta. A fin de cuentas, el hecho de que estén los dedos, ¿para qué es? Para agarrarnos al suelo, ¿no? ¿O no? Pero si van naciendo poco a poco, fruto de la acción de la evolución, criaturas que ya no van a caminar, ¿para qué vamos a crear unos pies? ¿Para qué vamos a crear, cómo se llama lo que modula la voz? ¿Faringe, laringe, cómo? Faringe, ¿no? Faringe, laringe. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Vale, muy bien. Cuando tenéis una alteración le llamamos faringitis. Nadie le llama laringitis, ¿no? ¿Dónde están las cuerdas vocales? Bueno. ¿Dónde está Jesús? Pregunto. Está en la garganta, ¿no? A ver, dice, la intuición es el agente infaliblemente sensible, latente en todo ser humano. Como saben, está basada en el conocimiento directo, no estando obstaculizado por ningún instrumento que funciona normalmente en los tres mundos. Bien, pues imaginaos lo mismo, si ya no viviéramos en los tres mundos, que es lo que os quería decir antes con el tema de los pies y el tema de no hablar. ¿Para qué? Si ya no vivimos de forma, nuestra conciencia no está en los tres mundos, eso se puede activar. Si nuestra conciencia no está en los tres mundos, habrá verdadera intuición, que es la comunicación de la conciencia superior. Pero mientras tengamos que pagar el peaje por estar encarnados en cuerpos sometidos a la ley de la justa retribución, pues tendremos que padecer ¿el qué? El camino de la búsqueda de la intuición, con todo lo que lleva aparejado, errores. Pero la intuición, cuidado, vendrá en la medida en que el desapego y el contacto con el alma así lo demuestren. Cuando el Buda les hablaba del desapego a sus seguidores, les hablaba de que buscasen la intuición. Cuando el Nazareno les habló del amor y del prójimo, de los misterios de Dios, les estaba hablando de la intuición. Y el maestro no se comunica habitualmente como nosotros entendemos. Es decir, ¿os imagináis un maestro dando una clase así con gráficos? ¿Una quinta iniciación? A ver, ¿qué grado de conocimiento, de conciencia pueden tener sus discípulos? Si tiene que hablar directamente, y además, una cosa muy curiosa, él habla en un idioma que nadie entiende y cada uno lo escucha en su lengua vernácula. ¿Eso qué es? Intuición. ¿Qué decía Vicente en sus relatos? Yo lo escuchaba todo en catalán. ¿Por qué? Porque era la lengua con la que empezó a hablar. El que haya empezado a hablar con suajili, pues lo va a escuchar en suajili. El que fue en español, en castellano, pues en castellano. ¿Y en qué idioma habla él? Es que no habla, bien no habla. Claro. Es que los perros hablan un idioma. Bueno, luego me lo decís. ¿Qué idioma es? A ver si os acordáis alguna vez de alguna frase que escuchéis arriba. A ver, decídmelo, venga. ¿Qué creéis? ¿Que se puede escuchar? ¿Es un lenguaje normal y corriente? ¿No? ¿Cómo os lo imagináis? Venga. Hay momentos en la evolución, en el sendero, que uno, por razones X en algunas lunas durante unos años, escucha discursos que francamente no sabe si es que hubo un ecualizador raro o el técnico de sonido lo alteró todo, porque francamente no se entera de nada. Pero le están hablando, pero no hay vocales, todos son consonantes. Pero es que no hay, el punto de referencia sabéis que es la vocal, en los mensajes siempre.
Pues se dice vocaliza bien, porque vocalizando bien transmites mejor el mensaje y la forma mental que se genera es más perfecta. Sabéis que el problema de la gente cuando habla es que no vocalizamos bien. Ahora no. Pero es que lo que indica si el alma está plenamente manifestada a través de su vehículo mental es el tema de la vocalización. ¿No os han llamado la atención la voz de los locutores de radio? Y luego cuando se les veía la cara decía, oh, qué cosa más, no sé. Pero la voz, ¿no os habéis dado cuenta que hay voces que transmiten? ¿Cómo valoráis a la gente la primera vez que aparecen en vuestra vida? ¿Por la cara maravillosa que traen? ¿Por el maquillaje? ¿Por el corte de pelo? ¿Por el corte del vestido? ¿Por el corte de la falda? ¿Por la sonrisa de oreja a oreja? ¿Por la dentadura profidén? ¿O por el timbre de la voz? Algo. Yo por los ojos. Por los ojos. Los ojos. Las manos. Y la vibración. La vibración. ¿Quién más? La voz es importante. La voz. ¿Vos? Lo que transmite, ¿qué es lo que transmite, hija mía? Porque si no se pone desodorante ya sé lo que es. Humor, siempre humor. Santi. Por el tipo. Por el tipo. Bueno, pero tú te refieres a la mujer. Vale. Pero ¿te has parado a pensar en la voz? Ojo, porque la voz de la mujer y la del hombre, decimos, son diferentes. Son diferentes, sí. Pero cuando uno está un poco el oído fino, ¿creéis que son diferentes? Pregunto. Yo supongo que no. Lo que se nota a través de la voz es el tipo de energía que tiene la persona. Es otra octava. Una es aguda y la otra es grave. Más que la voz, yo me gusta. La mujer aguda o grave. Aguda. Aguda, chillona. Vaya, ya está. De pito. De pito. Y el hombre grave, monocorde. Grave es monocorde. El hombre por lo general no tiene tanta necesidad de gritar porque la presión del plexo es diferente. Somos iguales y no somos iguales. Pero ojo, porque la mujer igual a través de sus chillidos está haciendo un escape de una energía que le está haciendo daño. Y el hombre a lo mejor toma decisiones terribles. Y se refugia generalmente, históricamente ha sido en el alcohol y en el tabaco, cosas de estas. La mujer es capaz de juntarse con otro y contar sus penas, pero un hombre no lo hace. En los países latinos no está bien visto. Si quieres que un perro se calme, le tienes que hablar en un tono agudo. Imperativo, mandón, que te calles, ¿no? En un tono grave te ladra. El perro te ladra. ¿Quién es entonces el perro? ¿La mujer o el hombre? Porque la comparativa es tremenda. Es como a un bebé que si le cantas en agudo, pues se calla, pero si le cantas en grave... Pero es que en agudo a un bebé no le asustarás más. No, en agudo bebé no, Le asustarás más. A ver, ha de ser algo... A mí, yo por lo que recuerdo, me pareció una tontería, lo digo así abiertamente, que con pequeño me hablaran de una manera fingida, absurda. Sí, absurda. nos toman por tontitos. A mí ahí sí que me hicieron daño, la verdad lo digo. Pero lo que iba a decir antes es que, aparte de la voz, es el tono también que te habla. Hombre, claro. El tono es la emoción. El tono cambia. Ha de ser espontáneo, porque si está preparada, la gente actúa. Ha de ser espontáneo. Yo he conocido a gente que formó parte de mi vida en vidas pasadas a través de la voz. A través de la voz. A algunas personas se lo he comunicado, a otras pues no, evidentemente. Y ha sido en un sentido o en otro karmático, Pues sí. Y he conocido gente, grabaciones que hay en internet de personajes del siglo XX, alguno muy famoso en su momento, con el cual hubo un vínculo karmático que no se puede comentar. Continuo, dice, de esta futura era intuitiva, Cristo es el hombre simiente, porque sabía lo que había en el hombre. Lo que pasa es que la figura del Cristo, como hemos hablado en el otro trabajo que hacemos del alma, la cualidad de la vida, si tenemos que tener la estatura no del Cristo, una séptima iniciación, sino la del discípulo Jesús, una cuarta,
Cuán largo me lo fiáis, Sancho, queda, De hecho, el mensaje cristiano, os he dicho que empieza precisamente en la cruz, En la cruz, no acaba en la cruz, empieza en la cruz, Empieza ahí, es la expansión de conciencia que hay, es conciencia búdica. El cristianismo, esotéricamente hablando, es conciencia búdica. El hecho de que vayan con la mitra indica la válvula mitral, centro cardíaco. Prácticamente su movimiento energético no es desde abajo, es del coronario, baja al corazón y del corazón sube al acna y del acna sube al coronario y van bajando. Estas tres glándulas, pineal, timo y pituitaria. Claro, ¿quién tiene esa conciencia? Con esa conciencia ni comeríamos, ni beberíamos, sería el Maya Virupas, ¿o no? Entonces sí que podría el cuerpo atravesar puertas y ventanas y toda la historia, ¿lo veis? Y no hablaría, ¿veis el truco en qué consiste? ¿Qué os pensabais? Que hemos hasta ahí, no tienes que hablar para ser intuitivo. No, si es verdad que si queremos desarrollar la intuición, el silencio, que es la ausencia de pensamientos, no tanto de palabras como nos han explicado, de pensamientos, es necesario, hay que conocer el silencio. Pero el silencio ha de ser espontáneo, y si no viene de manera espontánea, solamente viene forzada, es como el que quiere hacer una dieta, pero no la quiere hacer. Y al final se acaba metiendo donde está la tocinería, comprando lo que no debe. A ver, ¿os costó haceros vegetarianos? Va, una pregunta indiscreta. ¿Seguro? Nada de nada. Bien. ¿Os molestó en un restaurante que los de la mesa de al lado tuvieran un entrecot de esos que sangran y comiendo vosotros unas lentejas allá y mirando aquello, madre de Dios? ¿Os molestó en su momento? Al principio sí. Ahora ya no. ¿Os daban miedo las canales del vacuno colgadas cuando las sacaban de los camiones ahí en el hombro? Si es madre, los cochinos en un camión de esos por la autopista, que saben, los pobres lo saben, lo saben que van al matadero. Hombre, si además los animales como los transportamos es el mito de la caverna. Por mucho que la ley obliga a ponerles un ventilador a cada cochino, ¿sabéis, no? Ya no van en una jaula que van todos juntos, cada uno son individuales. Son celdas individuales. ¿Y eso qué es en el fondo? ¿Qué son los pisos modernos? ¿Qué son estos pisos que hay, colmena, en México? Sí, el piso colmena, estos de... ¿Eso nos parece el mito de la caverna? ¿Sí o no? Hoy un grupo o conjunto de grupos puede ser los sustentadores de la simiente de la intuición. El cultivo de la sensibilidad a la impresión telepática es uno de los medios más poderosos para desarrollar el empleo futuro de la facultad intuitiva. El cultivo de la sensibilidad a la impresión telepática. Bien, ¿cómo cultivamos esta sensibilidad? Hablando mucho, hablando poco, estando atentos, haciendo silencio, fluyendo o reconociendo que tenemos una potestad y sobre todo por algo que no viene aquí. Tenemos una capacidad integradora, una conciencia de que se está formando, que es capaz de reconocer al otro. ¿Qué creéis que hay detrás de la frase empatía, ponerse en el papel del otro y toda la historia? ¿Por qué hablamos tanto del papel del otro para entender su punto de vista y no entendemos que lo que nos falta es amor? Cuando nosotros analizamos a los demás, ¿sabéis lo que hacemos, no? ¿Sabéis, no? ¿Qué hace el quinto rayo? ¿Qué hace Venus? Venus analiza. Cuando yo analizo hago esto. Esto es el plano físico y hago una barra. El otro está aquí, ¿no? Está irradiando lo que tenga que irradiar y yo estoy aquí irradiando lo que tenga que irradiar, ¿no? Y yo empiezo a analizar, ¿verdad que sí? Hago una barra, otra barra, no me gusta, no me comprende, es fatuo, es insensible, no está a mi nivel, no sigue el camino adecuado, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿no? Imaginaos que al final, ¿qué sucede? Que esta muralla que he construido impide que el otro que está aquí, yo lo pongo en perspectiva, pero está aquí, ni él ni yo nos veamos. ¿Qué telepatía va a haber si la mente, sobre todo la concreta, el quinto rayo, lo estoy utilizando para qué? Para ver los defectos en relación a mis virtudes. El problema no es analizar la situación, es en la manía puñetera que tenemos de hacer la comparación entre mis virtudes y tus defectos. Pero ¿por qué tienen que ser mis virtudes y tus defectos? ¿Por qué?
porque estamos viviendo todavía por debajo del diafragma, básicamente. Somos camamanásicos. Si fuéramos verdaderamente mentales, esto no lo tendríamos. Claro que no, porque la energía del amor, esa energía que cohesiona, que integra, eso ya lo ve que hay una limitación. Además, los que estudian astrología, ¿qué pasa? El psicólogo, que además es astrólogo, ¿qué pasa? Viendo al sujeto, viendo los ojos, las manos, ya sabe de qué signo es, ¿no? Ya sabemos de qué pie cojeamos todos. Tampoco es ningún secreto hoy en día eso. Pero cuando utilizamos la mente solamente para construir lo concreto, el castillo famoso, de lo cual nos sentimos seguros, resulta que nos estamos perdiendo la oportunidad de ver al otro como es. Pero yo no puedo ver al otro como es porque no me conozco a mí mismo como soy. Yo utilizo el quinto rayo no para buscar la luz, sino para poner una barrera de separatividad. Y eso no es la luz, eso es oscuridad. Basándome en mi razón, en mi razón, pero siempre con la comparativa, que seguramente lo hace lo mismo. Él son sus virtudes y lo que en mí son virtudes son mis defectos. Sí, yo he escuchado análisis por ahí, dentro de grupos esotéricos, que bueno, no soy de ponerme a rabiar ni mucho menos, pero es para arrancarse los pelos, sin anestesia. Pero a veces las barreras que se crean, cuando las miras bien, las miras un poco atentamente, las miras, en realidad eres tú que estás poniéndole las barreras al otro. Eso es lo que te he dicho. Si no hay amor, que es la energía, se pone del Cristo por el tema del amor, pero el amor del que habla es la conciencia interdependiente. A ver, el otro no es el enemigo, el otro es un compañero de viaje, y para llegar a esa conclusión hay que tropezar muchísimas veces en esta barrera. Y esta barrera, ¿sabéis lo que es? ¿Qué tenían los campos de concentración? Alambradas y que electrificadas, ¿no? Claro, y con esas cuchillas que te cortaban, no solamente te cortaban y te desangraban, sino que te electrocutaban. ¿Y esto no es la mente concreta? ¿Esto no es el mito de la caverna? A ver, si yo a los demás los meto en un campo de concentración y ellos me meten a mí en otro, ya pueden venir 50 avatares a la Tierra, que no hacemos nada. ¿Veis cómo en el grupo es donde está el primer escollo? Esa idea absurda de salvar a la humanidad solamente es posible si el grupo de 5, 3 o 4 o 10 personas, como mínimo 3, son capaces de romper la barrera de separatividad, anular el poder de la mente concreta en tanto y en cuanto ésta obstaculiza la unión de conciencias, la interdependencia de conciencias. Si eso lo hacemos en un grupo pequeño, eso se va extendiendo como una mancha y va afectando a los demás grupos. ¿Sabéis por qué mantenemos esto? Porque hubo un grupo de magos negros, que lo siguen haciendo todavía, que siguen con este método para provocar separatividad en la gente. ¿Qué creéis que hay detrás de, por ejemplo, que los partidos políticos no se pongan de acuerdo? Los que son de derechas no se ponen de acuerdo, pero ¿y los de la izquierda? Menos todavía. ¿Sabéis por qué? Porque por los dos lados hay grupos que se dedican a trabajar, no magos blancos, no, son todos magos negros. Y se trata de inocular en la cabeza, en la mente de alguno de los políticos, el principio de la separatividad. A ver, yo os invito a que veáis la cara de alguno y ya veréis cómo habla, cómo mira, y se cree siempre superior a los demás. El que ha sido llamado por los dioses para salvar la patria, cuidado con estos, porque cada vez que aparece uno en la tierra es para temblar, Pero cuidado cuando aparecen los salvapatrias en los grupos, salvagrupos, cuidado con esto, que tenemos el mismo problema. Por tanto, esto deberíamos borrarlo por completo, pero no lo podemos borrar porque nos sentimos plenamente identificados. En el fondo nos gustan las rejas, ¿a que sí? Estas rejas que había antes en los bancos, ¿acordáis de aquello? Ibas a los bancos, aquellas rejas grandes, las iglesias, tenían todo el altar una reja enorme. ¿Y esto para qué? Para que no roben. Bien, vale, ¿no será para otra cosa? Y además acababan todas en una punta, en un tridente. Es que imita la lanza que Longino clavó en el costado del maestro. Vale. Aquí está, que las lanzas son antacaranas, antacaranas, flechas. Cuidado con esto. ¿Vemos el truco dónde está? Si no somos capaces de vivir en este estado, de sustraernos a esa influencia, no puede haber nunca auténtica intuición. Porque la intuición tiene una ventaja y un inconveniente. Nos dice lo bueno y lo malo de los demás. ¿Y qué hemos de hacer nosotros si vemos lo malo? Ojo, porque si vemos lo malo de los demás,
con nuestra actitud lo incentivamos. Lo que os decía antes, el mago negro trabaja por focalización mental. A los discípulos, a partir de la segunda iniciación, los apartan del sendero porque se focalizan en alguno y todos tienen alguna cosa que tapar, es decir, algo que todavía no han resuelto. Si el poder, el dinero, el sexo, si es el caso, etcétera. No te preocupes, que ya vendrán para darle la copita de licor que necesita. Esto sí, siempre ha sido así. Y tragan bastantes, De cada 100 o de cada 1000 pasa uno, los demás caen, sucumben. Claro. Por eso estamos entonces. Pero es que este plano físico es un espejismo, pero tú no te puedes quedar quieto, aislado en la cueva. Tienes que salir a la calle a batallar. ¿Y qué significa batallar? Estar dispuesto a enfrentarte con todo esto. En primer lugar, con el espejismo tuyo de que los demás están equivocados. Los demás, a mí me van a enseñar estos. Eso sí, porque nosotros creemos que la gente sabe porque repite fil pal randa, es decir, al pie de la letra lo que otro dijo. Lo que haya dicho otro, como lo del Nazareno o lo del Buda, es muy respetable. Pero ¿quién lo ha dicho? ¿Lo he dicho yo? Lo ha dicho otro, ¿no? Yo no lo pongo en duda, pero no tengo por qué comulgar con esa rueda de molino. ¿Y por qué digo rueda de molino? Pues que a lo mejor a mí no me sirve la palabra esa. Lo vemos, pero no nos quedemos en el tema de los sentimientos y del lloriqueo ni nada de eso. Subamos para arriba, a la acción. No es lo mismo aceptarlo de forma positiva y seguir trabajando que aceptarlo de forma negativa y no hacer nada, porque es la voluntad divina. ¿Alguien conoce la voluntad de Dios? Que la gente se muere, esto sabemos. Que puede salir un volcán y explotar, de acuerdo, lo sabemos. Pero lo que nos pasa en nuestra vida es voluntad de Dios, todo. ¿Somos tan importantes para que Dios esté obsesionado conmigo? ¿Verdad que no? Entonces, si no somos responsables de nuestros actos, de nuestro karma, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién responsabilizamos? A Dios, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Falta de empatía ¿con quién? Con nosotros mismos. Si tenemos la casa hecha un quilombo, es decir, todo desmontado, cada uno por su lado, ¿dónde puede haber intuición aquí? No puede ser. ¿Lo vemos? ¿Lo que tenemos que hacer? ¿Seguro? ¿Sí? Una cosa es leerlo y otra cosa es cuando tú lo explicas. Cuando yo lo entiendo más. Cuando lo explico. Mi contribución en estos cursos es poner mi punto de vista, Mi punto de vista, que por lo que yo he podido ir observando, no soy partidario de escucharme las grabaciones de hace 10 años, os tengo que decir que he ido cambiando de punto de vista, Y tengo que agradecerle al jefe, a Vicente, al ser que conocimos como Vicente Beltrán Anglada, que su presencia ha servido para sacar algo que estaba dentro, mío, y que él sabía mejor que yo, por supuesto. Que yo lo ignoraba. Si hace 15 años o 20 me lo hubieran dicho, hubiera dicho que no, porque no me llamaba la atención. Sin embargo, ahora, esto es del tibetano, esto no es de Vicente. Sin embargo, ahora he de decir que gracias a los cursos estos que estamos haciendo de los libros, grupos de estudio, yo estoy aprendiendo algo que cuando hace 25 años algunos de estos libros los estudié por primera vez, al estar solo en la arcana no podías contar con nadie, enseñanza individualizada, cada uno a su bola, evidentemente no sacas los matices. Y no es porque interactuéis vosotros, porque a veces no decís nada. Os tengo que preguntar, es que porque el hecho de estar aquí salen cuestiones que están en vuestras conciencias, no lo queréis reconocer, no lo decís, alguna vez sí, y las trabajamos. Lo importante es aquí. ¿Sabéis quién se equivoca? El Menda. Yo. No se equivoca nadie más. Y si lo miramos fríamente, no nos equivocamos en nada. El discípulo tiene que reivindicar siempre la capacidad, el derecho a equivocarse. Porque significa que está trabajando, está activo. El que todo lo sabe no ha hecho nada. Porque un maestro no dirá jamás que lo sabe todo. Dirá lo que ignora. O no dirá simplemente nada. ¿Os acordáis de aquel ser que dijo, solamente sé que no sé nada o solo sé que no sé nada? Claro, eso es un poco enrevesado, ¿no? Porque si tú reconoces que no sabes nada, quiere decir que sabes mucho en comparación a otros, es decir, que tú te das cuenta que eres honesto, que has llegado hasta aquí, pero fíjate lo que tienes delante, por aprender, ¿no? Y a un científico le pasa eso en un momento determinado, se tiene que apartar de la investigación porque ya su vida su cuerpo no tira para tanto, su mente, pero reconoce que queda por avanzar un montón, y cuando más preparado está es cuando le llaman a que se retire. Curioso, ¿Sí?
Dice, el hombre verdaderamente telepático es el que responde a impresiones que le llegan de todas las formas de vida en los tres mundos, pero también responde a las impresiones que le vienen del mundo de las almas y del mundo de la intuición. Qué bonita pregunta, ¿eh? ¿Realmente respondemos a las intuiciones de los tres mundos? Etéricas, emocionales y mentales, de los reinos de la naturaleza, del reino animal, del vegetal, del mineral. A ver, que las células, que el vegetal nos llame la atención tiene su razón de ser. Son células muy frescas que se renuevan continuamente y por lo tanto nos llama la atención. Por eso nos tenemos que hacer vegetarianos, nada más, ¿eh? La célula animal es más difícil, le cuesta más adaptarse, pues la célula vegetal se adapta. Entonces, con el mineral tenemos esa simpatía. Ya sé que las piedras preciosas nos llaman la atención, pero ¿hay verdadero feeling con las piedras? Depende de cuál. ¿Y con un trozo de granito ahí tirado en la calle también? Hombre, el mismo feeling, no. El mismo feeling no. Pero sí que las piedras también tienen. Depende. ¿Y con un trozo de hierro? Sabéis que el hierro, como lo conocemos, no sale en la naturaleza, ¿eh? Son piritas, hay que ir por ahí fundiéndolas, etcétera, etcétera, ¿no? Sacándolo. A mí el hierro siempre me gusta. A ver, pregunto una cosa. Esto tiene que ver con el reino débico, con el Devi Yoga. ¿Os habéis planteado que todo lo que está a nuestro alrededor tiene vida propia? No orgánica en el sentido de reproducción. Tiene vida. Pero es que hay algo que no tiene capacidad reproductiva, tal y como nosotros lo entendemos, son los minerales. Sin embargo, hay entidades débicas dentro, ángeles, mentales, vaya. ¿Los habéis percibido dentro de una piedra? Bueno, habéis estado en Stonehenge. ¿No visteis a Merlin dentro de alguna piedra de aquellas grandes? Pero se captaba, ¿eh? Se captaba, claro, porque han ido millones de seres humanos a ver aquello, lo han dejado allí y llega uno y mira, si está Merlin ahí dentro, un ser con una barba, blanco, el cuerpo blanco, y eso ha sido una impresión de la gente que ha ido, le ha ido colocando. Quiero captar visualmente si no se captaba la energía distinta. Esto es, sí. La dejamos los humanos, esa es la energía que hay en los templos. Una foto aquí de este solsticio, está un familiar mío ahí, y había un ritual, llevan unos uniformes como si fueran celtas o algo. Eran druidas. Los hijos del roble, significa. Del roble, sí. ¿De qué íbamos hablando? De los reinos. De los reinos. Del ánima mundi, de los reinos. Si queremos ser verdaderos telépatas, tenemos que responder ¿a qué? A las impresiones de los tres mundos: físico, etérico, emocional y mental. A nivel astral, ¿cómo estamos? ¿Respondemos a las emociones del mundo astral? Durante el día a día, ¿somos conscientes de a lo mejor alguna comunicación con seres que han desencarnado y están en el astral en estos momentos? El entrenamiento espiritual pasa por eso, ¿eh? Durmiendo sí. Durmiendo sí, vale. Durmiendo. Y en plena conciencia de vigilia, en un momento determinado, en periodos en un silencio, ¿no ha venido algo? Muy sutil. Digo porque se tratará de analizarlo fríamente para tener una base científica, en este caso, de que realmente lo que he visto, a veces la comunicación, pues bueno, como que no está uno sintonizado y por lo tanto no recuerda nada y no puede percibir casi nada. Pero no es tan extraño de que en plena conciencia de vigilia, si el estudiante ha desarrollado la telepatía y tiene cierta capacidad de intuición, pues muy probablemente esta intuición alcance el astral. Y gente con la cual ha tenido una ligación importante en el plano físico, no olvidemos que como alma el que ha desencarnado está plenamente activo en el otro plano, pues igual puede haber una comunicación sin alterar el estado de conciencia de vigilia. Eso existe, eso es verdadera clarividencia. Que tenga también mental ya es más complicado, pero bueno, puede darse. Pero todo es intuición. Como es intuición, ¿cómo sabemos dónde viene? Pero claro, si vemos a fulanito o a fulanita que desencarnó hace un año o dos y a lo mejor nos está enseñando algo especial o nos está hablando de algo,
¿Queréis creer que eso ha sucedido hace tiempo o tal vez en ese momento está llegando el mensaje? Fijaos lo que nos queda por el camino, ¿eh? Porque claro, uno desarrolla la telepatía, pero ¿para qué? ¿Para transmitir la combinación del abonoloto? ¿Para transmitirnos la clave secreta que nos hable la cuenta en Suiza? ¿Sí? En lugar de poner, no, te la transmito, pero cuidado con esto, porque puede haber un telépata aquí entrenado que intercepte la comunicación, ¿o no? Sí, claro. Si hay gente que ve, otros también ven, ¿verdad? Y a veces los que dicen que no ven son más peligrosos que los que dicen que ven, ¿o no? Yo os invito a que abramos los ojos continuamente. Dice, el desarrollo del instinto telepático eventualmente dará al hombre el dominio en los 3 mundos, como así también en los 5 mundos del desenvolvimiento humano y superhumano. Empezamos los 5 reinos, ¿no? ¿O no? Mineral, vegetal, animal, humano y reino espiritual, ¿sí? ¿Verdad que sí? Pues eso es la telepatía, una mezcla de mente refinadísima e intuición. De hecho, la intuición es amor y manas. ¿Cómo abrir la puerta al Padre si no traes energía de cohesión y energía de qué? De inteligencia. Y con el tiempo eso se convertirá también en las energías de la mónada, las 3. Atma, Buddhi, Manas. Luz, amor y voluntad. Y poder, vaya, básicamente. Si eso no existe, ¿cómo vamos a pasar la puerta de Shambhala? Y fijaos, porque no se trata de que se le llene la cabeza al discípulo con una enciclopedia, que además no la necesita por una razón muy sencilla. No puede pasar la puerta de la iniciación con la enciclopedia en la cabeza. ¿Entendemos? ¿Os habéis preguntado alguna vez, os habéis preguntado qué hacía la Madame Guillotina? La máquina, aquel artilugio que inventó el doctor Guillotin, que también, bueno, se lo pasaron a todos, y todos probaron la medicina. ¿Qué cortaba exactamente? ¿Y por qué el laringio? Porque cuidado, quedaban arriba chakras poderosos, ¿eh? El alma, el centro, el coronario, la pineal, el laringio partido, el alta mayor si estaba abierto, aquí en el bulbo raquídeo, y el agna, que es la glándula maestra, la hipófisis en este caso. ¿Por qué separaban una cosa de la otra? ¿Es la muerte más eficaz? ¿Posibilita la recapitulación en los planos internos de forma más rápida? ¿O es un auténtico calvario para aquel que le han hecho, lo han decapitado? Lo último, muy bien. Porque realmente un cuerpo que ha sido desmembrado, a nivel interno, el cuerpo astral tiene que estar cohesionado para hacer el trabajo en el plano interno. La vida no se acaba, la evolución no se acaba, sí que se acaba en este plano, pero continúa en el astral. Si es un cuerpo que no das a la ciencia para que te... Eso es diferente. Es diferente porque no me imagino que el primer día no te van a coger y te van a cortar un brazo. Además, cuando yo lo sé por un familiar mío que hizo medicina, que cuando los dan, primeramente hay un grupo de estudiantes que hacen un estudio anatómico, empiezan, es un cadáver, no los tienen en unas bañeras, no explican los detalles, y luego empiezan a hacer prácticas de cirugía. Y cuando ya han trabajado todo el cadáver, con el olor que tiene el cloroformo, porque son unas bañeras de cloroformo donde están, al final los destruyen, los queman. Pero bueno, que sirven, los cuerpos esos sirven. Yo no soy muy partidario de eso, preferible que se respeten 24 horas o 36 o 72 si puede ser, si lo podemos pagar, y cuerpo quemado y cenizas al café. ¿Y el trasplante de órganos que tiene que ser en vivo? Yo no soy partidario de ese tipo de cirugía, no me gusta. El órgano está vivo, pero el donante no está vivo. Mira, yo he conocido a alguno que le han trasplantado un riñón o un hígado
y siempre digo lo mismo, tienen cara de cartonada, de pergamino. Hay algo que no. Los inmunodepresores. Y luego la gente que pasa las manos dice que nota en la zona del riñón o del corazón o donde sea que allí no hay energía, los nadis no están igual, hay algo que no. No, si yo me refería no al trasplantado, sino al que se le va a morir. Porque el que se ha muerto, mira. Pero en el etérico sigue ahí. En el etérico sigue, y claro, no se puede desmembrar un cuerpo, eso se hace porque no se conoce el sufrimiento que esa conciencia va a tener. Creemos que porque ha cerrado los ojos y no habla, ya no vive, está muerto. Muerto el cuerpo físico. La conciencia está evolucionando y las primeras horas son necesarias para extraértelo todo. Lo primero que te quieren quitar son las retinas. A ver, tienes que tener muy claro lo que haces si donas órganos. Yo mi opinión personal ya os la sabéis cuál es. No creo en ese tipo de medicina. Creo más bien en el estudio de las células madre. Lo que pasa que estas células, sabéis que se llaman células madre, ¿sabéis por qué, no? Porque son unas células que están todavía por programar, se dice habitualmente, y ahí pueden hacer con ellas lo que quieran. Lo que pasa que hay una cosa, si queremos saltarnos la presión de los señores del karma, vamos listos, porque no lo vamos a conseguir. Si en la humanidad hubiera más amor, habría inventos ya en la ciencia, descubrimientos, que ciertas dolencias se convertirían en crónicas y estos cánceres fulminantes que aparecen últimamente no tendrían razón de ser. Porque cada vez es sospechoso que aparezcan unos cánceres que se detectan y en 3 semanas o 4, oye, ¿qué ha pasado? Pero si está todo el cuerpo comido de metástasis, sí, pero no tuvo ningún sufrimiento. Se desplomó un día y no se levantó. Tú, qué raro. Pues de esto cada vez hay más, Y hay más. Con lo cual se nos está diciendo, que no lo decimos, que cuando no se avisa hay que estar igualmente atentos. Porque a veces gente que se ha hecho las revisiones semestrales o anuales que te da el sistema público de sanidad, no ha salido nada, ni marcadores tumorales, ni nada de nada. Y por dentro había un polvorín. Claro, cuando detectan que tienes metástasis en varios sitios y tienes ya 75 para arriba, bueno, es que ahí ni se lo plantean, No se lo plantean ya, No, porque ¿qué te van a hacer? Si te quitan de aquí, el corazón, ¿qué? Si te quitan de aquí, ¿qué pasa? Y al final te van rebanando y que te dejan dentro nada, vacío, ¿no? Pues para que te dejen vacío, vete tú solito y luego ya pues que tu familia... El cascarón, exactamente. Claro, porque lo que afecta, cuando empieza a afectar tantos centros, como alma hay que pensar una cosa. Todo esto es el campo de manifestación de la conciencia inferior. Todo lo que es el abdomen, todo lo que está dentro de los intestinos, estómago, hígado, aparato excretor, todo eso forma parte de qué conciencia. La conciencia animálica, ¿verdad? La conciencia superior, los pulmones, indican algo. La captación del prana, el aire. Sí que es verdad que el cuerpo inferior lo necesita, pero fijaos que el problema está siempre de aquí, de diafragma para abajo. Está por ahí el problema, siempre. ¿Y eso por qué? Porque la conciencia está todavía anclada en el pasado. Esa es la mente, la conciencia kamamanástica, el plexo solar. Fijaos, ¿dónde están las dolencias de la humanidad hoy en día? Sí que todo este problema de aquí está repercutiendo a nivel neuronal. Corazón tiene muchísima importancia, sí que sí. ¿Sabéis por qué enferma el corazón? ¿O queremos saber por qué? ¿Que es por el estrés o por los problemas que hay en toda esta bolsa, todo el saco intestinal? Esto es un saco, Sabéis que se rompe y cuando se va rompiendo son las famosas hernias, lo sabes, ¿no? ¿Sabéis, no? ¿Habéis tenido alguna, no? El problema nuestro es este saco que nos lo creemos nuestro, lo hemos considerado como el alma, lo queremos mucho, y cuando nos miramos el ombligo continuamente, ¿qué estamos haciendo? Reivindicando nuestra etapa animálica. No quiere decir que si somos iniciados no tengamos este saco, sí que lo tenemos, pero ya no está en el centro de nuestra casa. ¿Por qué esta bolsa nos domina tanto? La comida, la bebida, los placeres, ¿por qué? Porque es la conciencia animálica instintiva. Lo vemos, ¿es donde estamos todavía? ¿Y no os parece que es una curiosa coincidencia de que se vean ahora unos cuerpos físicos y dices, no me lo puedo ni creer? ¿Cómo es posible que la gente, teniendo la misma edad y comiendo lo mismo, uno haya desarrollado un cuerpo que no cabe por la puerta? ¿Cómo es posible? La falta de interacción de las energías de forma correcta ha hecho que nuestro cuerpo haya crecido como a lo ancho. Cada vez es más.
¿Y no os parece que esto es una atención de los señores del karma hacia prácticas alimentarias que no son correctas? Lo dejo en el aire, ¿eh? Pero acordaos que esta bolsa, además, ¿dónde nos ponemos las manos los humanos? Me acuerdo los confesores aquellos de pequeño, las manos aquí en el plexo, ¿vale? ¿Y por qué tenemos tanto apego a toda esta parte? Y sobre todo en el deporte hay tanto interés en reducir su tamaño. Bueno, pues eso. Ojo, porque si lo miramos bien, a lo mejor tener una gran barriga no es el camino más idóneo para manifestar el arquetipo del Hatha Yoga, un cuerpo perfecto, energéticamente perfecto. ¿Cuándo han aparecido estos grandes abdómenes, las barrigas tan grandes? ¿Cuándo? ¿Creéis que hace 100 años existía esto? Existía muy poco, ¿eh? En comparación con ahora, muy poco. Cuando se empieza a utilizar el alimento envasado a nivel industrial, comidas preparadas y aditivos, pero claro, la comida preparada, es decir, cualquier cosa que se compra, si se abusa y se abusa porque tienen sustancias que te atrapan, que te enganchan, juegan con dos energías. La energía del deseo, ¿sí? Comiendo estas patatas o bebiendo este refresco voy a tener no sé qué y me siento mejor, o ¿qué más? Se come demasiado porque nos están envenenando. Han metido sustancias que crean adicción, por lo cual que aunque están trabajando con Hatha Yoga y con Bhakti Yoga, uno come ciertos productos porque supuestamente tienen cualidades curativas. No hay nada en la tierra que tenga nada curativo, todo es curativo. Todo lo que da la naturaleza, o casi todo, tiene potestades curativas, siempre y cuando se combine y se dosifique correctamente. Yo estuve casi un mes en Vietnam. y me fijé en una cosa, no tenía ni un solo muerto. Y en Camboya tampoco, ¿verdad? Muy pocos. Y en China pocos. Ahora hay más porque la gente ha adoptado, pero porque han adoptado los hábitos nuestros. Yo los vi comiendo un cuenquecito de arroz y otro de verduras con no sé qué de pollo no has visto. No. Todos los japoneses iguales japoneses. Pero ahora han cogido los vicios occidentales. La comida, ellos tienen mucha comida muy rápida en Oriente, pero muchísima y muy buena, ¿eh? Que te la hacen en la calle en el momento, pero tú ves cómo te fríen las cosas allí delante y la verdad está bueno. Lo que pasa es que a veces te da un poco, había que coger alguna infección, pero si la han pasado por el fuego no hay problema, pero tienen comida muy buena, ¿eh? Muy buena, y al momento te la hacen. Claro, lo que hay aquí es todo que ha pasado por cámaras. Y vete a saber los aditivos que tiene y el proceso. Además, que cuando un producto se machaca más veces, se corta, se tritura, la partícula chi, el prana, se pierde. Claro, entonces, ¿qué estás comiendo? Nada. No es lo mismo coger un trozo de berenjena o de pimiento y en tempura un poco frito, un rebozado, que está buenísimo al momento caliente, luego al cabo de una hora no vale para nada. Pero bueno, te lo has comido, y eso allí hay muchísimo, todo Oriente, ¿eh? Bueno, en Tailandia también lo vistes, y en Camboya, China, todo eso. En Singapur, por ejemplo, hay muchísimo también de esto. Pero bueno, India también, comidas en la calle, pero te lo hacen al momento. Y eso sí que es una comida que dices, al momento, estoy viendo cómo lo están haciendo. Y además hay sitios, aquí en Barcelona hay un sitio aquí en la Rambla, que tú ves como el cocinero te lo está haciendo. Este hotel Manila, que está donde estaba el Tabacos de Filipinas, ese hotel que hay de lujo. Sí, a la derecha hay uno que tú ves los cocineros como lo están haciendo. Y dice, a ver, eso te fías, ¿no? No es llegar allí que hay un montón de bandejas que, bueno, empiezas a pensar mal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vemos un poco por qué vivimos en este mundo. Entonces, si queremos trabajar la intuición, ¿creéis que es compatible la intuición, que es el mundo de la sutileza, la sutilidad por total, el mundo búdico, con una conciencia enfocada y manifestada a través de un gran abdomen? Ojo, porque las imágenes del Buda se representan como un ser obeso. Eso significa el mito de Tauro, ¿eh? Nada más, ¿eh? Mito de Tauro. Pero no puede ser porque era un asceta. Como asceta no podía tener ese cuerpo. Pero había en Oriente... Pero hay un Buda feliz que
El chino feliz, sí. El chino feliz, se ve estatuas de jade preciosas, de alabastro allí gordísimo, pero es un ser mitológico chino que daba caramelos a los niños, pasaba por los pueblos dando caramelos a los niños, dulces. Y por eso estaba tan gordo que estaba tan feliz. China es un país que fue castigado por las hambrunas. Yo estuve en el 93 y en un sitio, en una ciudad, no recuerdo el nombre, nos dieron un té hecho con excrementos de gusano de seda. Habían pasado tanta hambre que llegaron a hacer test que era agua caliente con 7 bolitas de excrementos de gusanos de seda. No tenía gusto a nada, pero era para que nos diéramos cuenta de que se lo comían todo, que caminara menos una silla, una mesa. Si es verdad, cuando ha habido hambre hay que adaptarse al medio. Además, con tanta población, además, si habéis visto cómo cocinan ellos, de un trocito de nada sacan 40 raciones. Pero vamos a ver. Sí, ya está. Y además no tienen este pan nuestro que está tan cargado de cosas así, últimamente no muy buenas. ¿Lo vemos un poquito? De todas maneras, cuando vas al súper, si te dedicas a leer un poco las No comes nada. ya se te va quitando la gana. No comes nada. Eso sí, lo sé. Sí, es tremendo. Todo es aditivo porque el azúcar además fue una decisión en Europa, en todo el mundo, que se añadió azúcar deliberadamente a todo, a la pasta, a todo, para crear adicción, es adictiva. El cerebro, glutamato monosódico, todo. A ver, esto de que cojamos unos fideos y estén hechos en 2 minutos, de normal que tiene. Pues ahí está. Dice, mediante el desarrollo del instinto telepático eventualmente dará al hombre el dominio en los 3 mundos, como así también los 5 mundos del desenvolvimiento humano y superhumano. Venga, acabo esta y paramos, Llevamos 1 hora y media. Mediante el proceso de retraimiento, abstracción oculta y de concentración sobre el culto telepático, toda la ciencia de la telepatía como simiente de una futura potencia racial podrá ser desarrollada y comprendida. Fijaos lo que nos dice el tibetano aquí, mediante el proceso de retraimiento, abstracción total, oculta y concentración sobre el culto telepático, toda la ciencia de la telepatía como simiente de una futura potencia racial podrá ser desarrollada y comprendida. ¿Nos quedamos aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos